Escuchas a Héctor Salas en Radio. Hoy es 25 de enero del año 2024 y el día de hoy hay una noticia importante que destacar. La periodista mexicana María del Carmen Aristegui destaca el gran capricho de AMLO, desvíos e irregularidades por cancelación del aeropuerto de Texcoco, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, del cual pues lo canceló únicamente porque quería, porque nunca pudo acreditar corrupción, y tal es así que no había corrupción en la construcción del aeropuerto de Texcoco, que no hay ningún detenido hasta la fecha. Una investigación de Aristegui Noticias revela costos ocultos y maniobras financieras para encubrir las consecuencias de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Una de las principales consecuencias de cancelar el aeropuerto de Texcoco es la construcción costosa e inútil de un aeropuerto en Zumpango, por el cual se ha tenido que secar la presa de Zumpango. 2,000 hectáreas de agua fueron secadas, se las robaron según lo que denuncian los pobladores, cerraron las compuertas y se llevaron el agua. Y no recibieron ningún pago ni ningún beneficio por haber secado la presa. Esto porque se decía que las aves migratorias como garzas o patos podrían chocar con los aviones. Entonces, Santa Lucía, o el lugar donde se ha construido el aeropuerto de Zumpango, no era el lugar ideal. Y si los morenistas se quejaban de un ecocidio en Texcoco, que porque decían que se perjudicaba, que se secaba un lago que más bien parece un pantano, pues acá sí que se secó una presa, que además era el único atractivo turístico que tenía ese pobre municipio llamado Zumpango, en el Estado de México. Bueno, como todo mundo sabe, y si no les pongo en contexto, la cancelación o la destrucción del aeropuerto de Texcoco generó una enorme deuda contra México. Y a López Obrador no le importó porque finalmente sus hijos también se beneficiaron de contratos corruptos en la destrucción del aeropuerto de Texcoco, el aeropuerto que estaba construyendo Enrique Peña Nieto junto con varios constructores bien conocidos, que ahora están trabajando para López Obrador. ¿A quién le carga toda la deuda? Pues a los mismos pasajeros que vuelan, los mismos que utilizan el aeropuerto. Les aumentó el impuesto conocido como TUA y de ahí se está pagando probablemente hasta el 2047 millones de pesos de haber destruido el aeropuerto. La decisión, el decretazo presidencial de López Obrador de cancelar el aeropuerto de Texcoco, nuevo aeropuerto internacional de México, NAIM era su nombre oficial, tuvo millonarias consecuencias dañinas, perjudiciales para México. Decían que se estaba cancelando que porque era muy caro, pero resulta que cancelarlo fue más caro que terminarlo. Así que el costo no era el asunto. El asunto era que no podía seguir metiendo contratos corruptos en la construcción de ese aeropuerto. Y necesitaba justificar los robos. Necesitaba López Obrador facturar, robarse el dinero con algo. Y eso fue con las obras públicas. La refinería de Dos Bocas en Tabasco, el mal llamado Tren Maya, tren militar, y por supuesto que el aeropuerto de Zumpango eran las obras ideales para facturar, para justificar gastos que van directamente a los bolsillos de los prestanombres de sus hijos. Así lo revela la investigación de la periodista Regina Díez Gutiérrez de Aristegui Noticias, donde se apunta que el proyecto del Aeropuerto Internacional de Texcoco cuesta a los pasajeros 196.3 billones de pesos, o dicho en otra anotación, 196.350 millones de pesos. 196.3 mil millones de pesos. Esta es la razón por la cual se ha incrementado el costo de los boletos de avión. Abogados expertos en derecho aeronáutico consideran que la cadena de irregularidades son violatorias de las leyes en el sector,
al grado que podrían fincarse en una responsabilidad penal por el delito de peculado en contra del gobierno de López Obrador. La investigación documenta cómo el costo financiero del capricho del presidente López Obrador de cancelar el aeropuerto de Texcoco está siendo asumido por los pasajeros del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a través de las tarifas de uso aeroportuario, conocidas popularmente como TUAs. El TUA es la tarifa de uso aeroportuario. Están pagando 196.350 millones de pesos de la deuda que tiene el gobierno, que generó López Obrador esta deuda, con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, abreviado como GACM, concesionario gubernamental del nuevo aeropuerto de Texcoco, y también de forma indirecta por todos los mexicanos que a través de sus impuestos están financiando los recursos adicionales que se les otorga al aeropuerto Benito Juárez, el de la Ciudad de México, que está sobresaturado, pero aunque está sobresaturado, lo prefieren antes que utilizar el aeropuerto, o el que también le llaman el aeromuerto de Zumpango. El adeudo que se está pagando con dinero público les cobra a los pasajeros por el uso del aeropuerto capitalino. Está configurado por un capital de 4.200 millones de dólares más todos los intereses que se generen. Los 196.3 mil millones de pesos equivalen a 130 años de presupuesto programado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. O sea, es lo que se gasta en la nación. 130 años. Es una deuda monstruosa. Dicho de otra forma, son 196.3 billones de pesos. Esa es la deuda, el fraude de Fobaproa que nos generó López Obrador. Por cierto que poco conocido, el Fobaproa, el real, también lo hizo López Obrador en 1998, pero eso es menos conocido. Revísese los contratos que tenía el licenciado, o que tiene, mejor dicho, el licenciado Salvador Rangel Palacios, que culpan a López Obrador del fraude del Fobaproa. No solamente a él, sino también a muchos de sus colaboradores que hoy están en Morena y en ese entonces eran perredistas. No se paga, o sea, con el presupuesto de la nación no se pagaría en 130 años. Entonces, sí hay un grave endeudamiento, tanto al interior como al exterior, por parte de este gobierno destructor. Plenamente acreditado que es un gobierno destructor. A 37 años del presupuesto para el Senado y 181 años del presupuesto para el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. O sea, hacemos todas estas comparativas para que vean quién es el costoso. El costoso es el presidente López Obrador. No es un gobierno austero, no es un gobierno que esté ahorrando. Es un gobierno ladrón y además un gobierno que nos endeudó. Repito, López Obrador, con la destrucción del aeropuerto de Texcoco, nos endeudó por 196.3 mil millones de pesos, 196.3 billones de pesos, que no se pagarían con todo el gasto de la Federación ni en 130 años. O sea, es 130 veces el presupuesto de la Federación al año. Otro, no se pagaría ni en 37 años de presupuesto anual que se asigna para el Senado de la República, que es mucho dinero. Tampoco alcanza. No se pagaría con 181 años del presupuesto, del dinero que recibe el INAI, que quiere destruir López Obrador junto con otros 10 organismos constitucionalmente autónomos. No se pagaría con 32 años del presupuesto anual que se le otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya saben que López Obrador constantemente está atacando a los ministros de la Corte, diciendo que son corruptos, diciendo que tienen muchos privilegios, diciendo que ganan mucho dinero. Pues en 32 años del dinero que se les asigna anual a los ministros, a los 11 ministros de la Corte, no se lograría pagar la deuda que generó López Obrador con la destrucción del Aeropuerto Internacional de Texcoco, para que se den cuenta del gravísimo endeudamiento que ha hecho este destructor, que no sabe absolutamente nada. A no ser que estemos mal informados, posteriormente lo sabremos, y él se esté beneficiando también de este atraco al país, de este endeudamiento.
Porque ¿con quién está endeudado México para pagar esto? Eso es también importante saberlo. 3 allegados a López Obrador le dijeron que debía de continuarse con la construcción del aeropuerto de Texcoco, sin embargo él dijo que no. En febrero del año pasado, López Obrador reveló que 3 miembros de su gabinete le habían recomendado eso, que era lo más lógico, lo más sano, ¿sí?, para que México no fuera perjudicado con un endeudamiento gravísimo. Pero no, él se inventó muchas cosas que resultaron ser una completa falsedad. Dijo que en el aeropuerto de Texcoco se guardaba combustible robado, lo cual nunca pudo probar y no hay detenidos. Nunca se investigó eso. Nunca se llegó a una conclusión, a pesar de que él tiene el poder de meter a mucha gente a la cárcel, de que él tiene el control de la fiscalía. Nunca se probó eso. Fue una difamación del presidente. Lo destruyó, genera este endeudamiento y era mejor terminarlo, era más económico terminar el aeropuerto. Quizá cambiando algunos materiales hubiera sido incluso hasta más barato, pero no quiso López Obrador. López Obrador quiso endeudarnos. ¿Por qué? Nadie lo sabe, es un misterio. Probablemente porque odia a México, trabaja para intereses extranjeros. Durante la inauguración del camino de Tonanitla, como vialidad principal para su fallido aeropuerto en Zumpango, López Obrador aprovechó para recordar la cancelación del de Texcoco. Dijo lo siguiente: hubiésemos padecido de hundimientos permanentes porque es la zona más fangosa, de más hundimiento de todo el Valle de México, y por eso mató la presa de Zumpango, mató los peces, los patos y todo lo que había ahí, también el turismo. Sí, por eso lo mató, para protegernos, supuestamente, del terrible aeropuerto de Texcoco. Mentiroso. Refirió que, previo a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, solicitó un dictamen a empresarios como Alfonso Romo, a Carlos Ursúa, que era entonces secretario de Hacienda, y a Javier Jiménez Espriu, que era el secretario de Comunicaciones y Transportes, de los cuales los 3 coincidían en que se debía de terminar, se debía de concluir, se debía de usar el aeropuerto de Texcoco. Los 3 ya no forman parte del gobierno de López Obrador, le renunciaron porque no lo soportaban, porque finalmente no los escuchó. Y López Obrador, encaprichado, hizo lo que él quería, sin importarle el perjudicial daño financiero que le hizo al país. ¿Por qué? Porque pues finalmente los empresarios van a tener su plata, van a tener su dinero. Solamente nosotros nos quedamos tontos sin aeropuerto, pero ellos van a tener su dinero, como si lo hubieran terminado, como si se hubiera terminado el aeropuerto de Texcoco. De ahí viene ese endeudamiento. No dormí esa noche porque no estaba convencido. Muy temprano le hablé por teléfono al ingeniero Jiménez Espriu y le dije: le espero en la oficina, y le planteé: ingeniero, no puedo tomar esta decisión, nos va a costar mucho, no va a ser buena la obra, nos vamos a pasar todo el sexenio construyendo el aeropuerto, no va a costar 300,000 millones, va a costar mucho más. Ahí tomamos la decisión, dije, vamos a dejarle la última palabra a la gente, vamos a convocar a una consulta a ver qué opina la gente. Y fue una consulta fallida, fue una consulta amañada, fue una consulta con acarreados. Fue la voluntad del dictador, simulando una consulta pública. Ahora pensemos muy bien también que es una completa tontería, una completa locura o estupidez decir que se va a someter a consulta pública la construcción de un aeropuerto de 300,000 millones de pesos. ¿De cuándo acá la gente es experta en aeropuertos? ¿De cuándo acá López Obrador, que estudió la mediocre, bueno, con un promedio muy mediocre, ciencias políticas a duras penas en la UNAM, ¿de cuándo acá se va a convertir en un experto en ingeniería? No tiene ningún sentido. ¿Cómo es que él sabía que no iba a ser una buena obra, simplemente porque en su cabeza se lo inventó? Fue el entre comillas pueblo, dijo López Obrador, quien nos sacó del hoyo. Pues finalmente, en la consulta ciudadana organizada por Morena, se decidió hacer el aeropuerto de Santa Lucía y no continuar el de Texcoco. Sin embargo, dicha consulta fue cuestionada, pues existía la posibilidad de que una persona votara. De hecho, se exhibió por el periódico Milenio en video, con testimonios de personas reales, cómo se votó varias veces por personas acarreadas por Morena para la destrucción del aeropuerto de Texcoco y generarnos un endeudamiento por más de 196,000 millones de pesos, que no se pagará
en muchos años, probablemente ni siquiera después del 2047. El país está hipotecado. Los acreedores pueden querer cobrarse con lo que quieran, todo por culpa del presidente López Obrador. La investigación de la periodista Regina Díez Gutiérrez para Aristegui Noticias apunta que el uso del TUA se le está cobrando a los pasajeros algo que ellos no tienen por qué pagar. ¿Sí? El TUA se está utilizando para pagar los hoyos de deuda que generó el gobierno de López Obrador. Aquí queda perfectamente acreditado que es una completa farsa, una completa tontería, que el presidente diga que se ahorró mucho porque no usaba el avión presidencial. Cuando ese avión, por el simple hecho de estar parados, también se le tenía que invertir mucho en mantenimiento para que no dejara de funcionar. Luego lo malbarató, supuestamente con Tayikistán, pero otras informaciones indican que ni siquiera eso es verdad. Entonces, no es un gobierno barato, no es un gobierno de ahorro, es un gobierno ladrón, es un gobierno que nos ha endeudado, es un gobierno incompetente que toma siempre las peores decisiones. Vamos ahora con las portadas de los principales periódicos de este día 25 de enero de 2024. El periódico El Universal tiene en su portada: Frente busca revisión de obras insignia de López Obrador y acuartelar al ejército. La alianza del PAN-PRI-PRD proponen un ingreso básico universal, reformar a Pemex, que ha sido completamente destruido en este sexenio, regresar fideicomisos eliminados por el gobierno de López Obrador, porque es importante educación, porque es importante atender los desastres naturales, porque es importante tener un ahorro o un apartado de dinero que esté destinado a fomentar la cultura, la salud. Es importante tener los fideicomisos. Restituir las estancias infantiles, porque es necesario también que las madres que trabajan tengan donde dejar a sus hijos y sea un lugar seguro. Todo eso es necesario regresarlo, todo eso lo robó López Obrador, y desaparecer no es progreso, es involución. Bueno, pues entonces vamos ahora con la siguiente portada, es del periódico Excelsior. El periódico Excelsior trae en su portada: Estados Unidos endurecerá las reglas para exportar armas. Pues ellos siguen atrapados en la cortina de humo que generó López Obrador con el tema de las armas de Estados Unidos, cuando el tema son las masacres en México porque se sigue exportando droga. Si no le compran las armas a Estados Unidos, las comprarán a Europa. Si no se las compran a Europa, las comprarán a los países árabes. Pero de que tendrán armas los narcotraficantes, igual o más potentes que el ejército, eso está plenamente garantizado, porque en este país no hay ningún control en las fronteras. Vamos con otra portada, con el periódico La Jornada, el principal órgano de desinformación del gobierno de López Obrador, que acumula gran cantidad de la propaganda política de este país. La Jornada publica: escasez, tarifas elevadas e irritación social en Quintana Roo, Puebla, Querétaro y Jalisco. Bueno, esa es su forma de hablar de la inseguridad. Trae como su portada: niños y niñas en labores de seguridad en Guerrero. Vean cómo distorsiona la realidad. No dice que estos niños están obligados a combatir con el narcotráfico que ha protegido, en el cual ha florecido en el gobierno de López Obrador y en el gobierno de Evelyn Salgado del partido Morena, que es la gobernadora de ese estado. Niños, al menos 15 niños, fueron exhibidos cargando rifles, portando armas, porque se van a tener que enfrentar a criminales adultos con formación paramilitar, porque si no, pueden masacrar a sus familiares. ¿Es esto lo que ha ofrecido como progreso, como cuarta transformación, como transformación el gobierno de López Obrador? No destaca, por cierto, el periódico La Jornada en las anteriores portadas no destacó para nada la crisis de seguridad en Taxco, en Acapulco, donde no hay transporte, la amenaza de un paro nacional de transportistas de carga y de transporte público, porque las carreteras están controladas por criminales que los extorsionan. No habla para nada el periódico La Jornada sobre la inflación que hay en nuestro país. Como siempre, busca el diario La Jornada
erigirse como un órgano de desinformación de la Internacional Comunista, atacando a Javier Milei diciendo que hay un masivo paro en Argentina contra el plan económico, que es la ley ómnibus de Javier Milei. Y eso es una completa falsedad, porque la izquierda sin dientes de Argentina, solamente logró movilizar el 0.19% de la población contra Javier Milei. Y antes que generarles un bien, les está generando una mala imagen ante el mundo, los ataques, el sabotaje, incluso terrorismo que están ejerciendo. Provoquen a Javier Milei y tiene toda la autorización del pueblo de Argentina para meterlos en prisión por sabotear vías de comunicación. El periódico Milenio trae en su portada: capos de los Zetas presionan a jueces para evitar su extradición a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, pues ahí tienen que también el periódico Milenio, que recientemente despidió a Azucena Uresti por presiones del gobierno de López Obrador, ya que Uresti los desmintió, ella no tenía ningún proyecto que se le empalmara con el noticiero de las 10, pues indica que Argentina, que Milei cumple 45 días de gobierno y ahora tiene una huelga nacional. No, Milenio, no es así, no es una huelga nacional. Una huelga nacional tendría que implicar a gran parte de la población argentina, y eso no se ha dado. No hay una movilización nacional en Argentina. Quisieran los medios de extrema izquierda, quisiera la corrupción narcotraficante en Argentina, que realmente el pueblo estuviera molesto con Milei. Pero eso no es lo que estamos viendo. El periódico Reforma publica en su portada: repunta solo en 4 entidades, retrocede el Producto Interno Bruto, el total de bienes y servicios que genera nuestra nación en un año. Retrocede el crecimiento económico en 28 estados de México. Solamente 4 estados van al alza y no son gobernados por Morena. Supera Nuevo León en más de 2 veces el crecimiento económico de 14 entidades de la República Mexicana. Bueno, Nuevo León es un ejemplo de una economía que está industrializada, mientras que el resto del país, con los proyectos destructivos, con programas sociales, con inflación, pues ha sido empobrecido. Y sobre todo con toda esta criminalidad que está extorsionando a los productores de alimentos al sur del país, como en el caso de Michoacán, Tierra Caliente, como es también el caso de Guerrero y de Jalisco, vemos que no puede haber crecimiento económico bajo esas condiciones de inseguridad. Sin lugar a dudas, está relacionado. Y vean cómo los medios de comunicación le siguen sacando la vuelta a hablar de la masacre de una familia en las carreteras de Morelos, también gobernado por Morena, donde fue asesinada una familia, el papá, la mamá, la tía. Hirieron a 2 niñas. Una niña de 12 años suplicaba porque ayudaran a sus familiares ya sin vida. De ese tema no habló para nada el presidente López Obrador, porque él vive en otra realidad. El periódico El Financiero trae en su portada: acelera inflación en México al inicio del año. Un estudio del INEGI dice que repuntó el índice nacional de precios al consumidor en 4.25% anual a 4.90% en 5 quincenas vía no subyacente. Ahí sigue existiendo el problema de la inflación, producto de las malas políticas de López Obrador, como aumentar el salario mínimo, cuando si la economía fuera bien no se tendría por qué aumentar el salario mínimo. Tendría forzosamente que poderse comprar con menos pesos mexicanos si se revalora la moneda. Pero como no se está valuando la moneda, por más pesos que gastemos, los miles de pesos, compraremos cada vez menos. El periódico El Economista tampoco la dejó oír. La inflación mete el acelerador en la primera mitad de enero de 2024. Se eleva a 4.9% anual. El índice de precios al consumidor se elevó en un 0.49% respecto de la quincena previa. Fue su mayor alza desde junio del año pasado 2023. Este dato confirma lo pronosticado por varias instituciones financieras en convergencia con la meta de Banxico, que dice que se alcanzarían niveles de esta inflación hasta 2025. Puede equivocarse. No hemos visto que esté descendiendo, por tanto, la inflación como tanto se había predicado. Y se decía que se habían adoptado las medidas correctas, pues no.
El periódico Diario de Yucatán, el periódico de la vida peninsular, publica en su portada: sanción contra México. Empresas de turismo dejan de visitar la selva lacandona debido a la inseguridad por el narcotráfico, no por el EZLN, que ya también ha sido desplazado por los grupos criminales de AMLO. El sector privado yucateco hace un llamado urgente a brindar seguridad porque la principal fuente de ganancias, la principal fuente de ingresos de esa región, pues es precisamente el turismo, que se ha visto tan perjudicado durante este gobierno. El Sol de México, que también ha estado teniendo buenas portadas pues en estos días, en este mes de enero de 2024, destaca en su portada, como era de entenderse, que más de 15 niños están siendo obligados a portar armas, rifles de asalto, para enfrentarse con los grupos criminales de la droga, que obviamente tienen mayor número de personal, mayor número de criminales, elementos, vamos a decir, y con armas de mucho más alto calibre. Vigilan la montaña estos jóvenes, vigilan la montaña estos niños, que apenas superan en estatura el rifle que intentan sostener. A esto hemos llegado con la inseguridad de Morena, con que entregó el control del país a los grupos criminales de la droga. A esto hemos llegado. Vamos ahora con la subportada del periódico El Sol de México. Dice: Ernesto Zedillo pide no creer en cultos. Tras varios años de ausencia pública en México, habló en el foro Actinver. Con esto, López Obrador intentó distraer a los medios de comunicación, hablando de que tenía un enfrentamiento con el expresidente mexicano, Ernesto Zedillo Ponce de León, pero pues francamente no le sirvió. No le sirvió a López Obrador tratar de hacer escándalo con Ernesto Zedillo, porque con anterioridad Ernesto Zedillo hablaba muy favorablemente de la corrupción de López Obrador. Ahora no sé por qué se estén distanciando. ¿No se acuerdan que incluso cuando López Obrador atacaba a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citaba que Ernesto Zedillo había reducido el número de ministros? Ahí está. El periódico La Prensa publica en su portada: cateo satánico. En un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la colonia Morelos, incautan droga. También hallaron altares dedicados al Angelito Negro. El predio está ligado al cártel La Unión Tepito, un cártel que ha crecido. ¿Quién es el Angelito Negro? Es la imagen de un demonio de color negro, con un trinche y con una especie como de short de color amarillo. Eso es a lo que rinden culto los satanistas del cártel La Unión Tepito. Importante portada del periódico La Prensa. El periódico AM en su portada tiene: masacran a 4 policías. Masacran 4 policías, emboscan hombres armados a agentes municipales en Celaya, Guanajuato, en la carretera que iba a Salvatierra, y los asesinan. Dedica la portada especialmente a la violencia que se vive en ese importante centro de producción automotriz en que se ha convertido Guanajuato, que está abandonado. Lo ha dejado al abandono, lo ha entregado a los grupos criminales, al sabotaje, porque está gobernado por el Partido Acción Nacional, y López Obrador no quiere que ningún gobierno de Partido Acción Nacional se vea bien en seguridad y económicamente. Pero sabemos perfectamente, y si no, se los pongo de manifiesto, que por ley, quien está obligado a combatir el narcotráfico es la Federación, toda vez que los gobiernos de estados y de municipios no tienen las corporaciones policiales suficientes o suficientemente grandes o poderosas como para combatir el narcotráfico. Pues bien, esto es todo con relación a la portada, a las principales portadas de periódicos de México este 25 de enero de 2024. Vamos con algunas notas breves de estos últimos días. En Guatemala, la fiscal se niega a renunciar a su cargo pese a las presiones del dictador chavista Bernardo Arévalo.
El 26 de enero de este año 2024, la Corte Internacional de Justicia se pronunciará sobre los crímenes contra la humanidad practicados por el Estado de Israel en Gaza, denunciado así por la representación diplomática de Sudáfrica. En Alemania se extiende el paro nacional contra el gobierno de Olaf Scholz. Se suman los trenes en paro contra ese primer ministro. En China, un incendio en una tienda deja 25 fallecidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos anuncia que hará una revisión profunda sobre derechos humanos en Venezuela, Salvador, México, entre otros países. En Rusia murieron 65 prisioneros de guerra ucranianos, esto al estrellarse un avión militar ruso. Ambos países se acusan entre sí de haber derribado el avión. En Ecuador, las mafias sindicales dicen protestar también, pretenden hacer un golpe de Estado contra Javier Milei. Solidarizándose con las mafias sindicales de Argentina, dicen que ellos también emprenden paro. En Argentina, la extrema izquierda organiza un paro nacional contra el gobierno de Javier Milei ante su proyecto de ley ómnibus. Sabotean también el aeropuerto. Protesta únicamente el 0.19% de la población, denunció Patricia Bullrich, que forma parte del gobierno de Milei. Medios internacionales destacan las 5 quincenas con inflación al alza en el caso de México. Pierde valor adquisitivo el peso mexicano, decae la economía y hay una huelga en la fábrica de Audi. En Gaza se registran más de 25.700 palestinos asesinados por ataques de Israel. Miles de ellos lamentablemente son mujeres y niños. Más de 63.000 han resultado heridos. La Organización de las Naciones Unidas, el presidente Guterres, considera que hay la posibilidad de una guerra regional por el conflicto que existe entre Israel, Gaza, los hutíes rebeldes en Yemen, respaldados también por Irán. En Egipto, el presidente de esa nación acusa al Estado de Israel de obstruir la entrega de ayuda humanitaria a Gaza. La Armada de los Estados Unidos destruye misiles hutíes en el Mar Rojo cuando escoltaba un barco de la compañía naviera danesa Maersk. El Pentágono en los Estados Unidos informa de un bombardeo que ha realizado bombardeos en puntos clave de la milicia iraquí conocida como Kataib Hezbollah y otros grupos por órdenes del presidente Biden. En Estados Unidos, Donald Trump triunfa en Iowa y New Hampshire como precandidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano 2024. Comunismo en Corea del Norte. El dictador Kim Jong-un ordenó que se dispararan varios misiles de crucero al mar que está en la costa occidental como una amenaza contra Seúl y Japón. Rusia, el Departamento de Exteriores acusa que Ucrania derribó el avión militar con 65 prisioneros de guerra ucranianos. Acusó que Ucrania hizo el atentado por desconfiar de las intenciones de Rusia. Ucrania fortalece ataques contra la localidad rusa de Belgorod. Zelensky exige una investigación internacional sobre la caída del avión. Rusia asegura que Ucrania derribó el avión porque creyeron que el avión contenía armas. Una experta en política exterior del King's College, María Mirón, declaró para la cadena de televisión DW que no le queda claro quién derribó, o sea, en este momento no se sabe quién pudo haber derribado el avión ruso. Se sugiere que probablemente lo hizo un misil Patriot de fabricación estadounidense, pero que se analizará. Acusan que si se confirmara que Ucrania utilizó misiles estadounidenses para atacar un avión dentro de Rusia, podría perder apoyo de Occidente. Esto mientras hay intensos debates en la Unión Europea sobre si el apoyo a ese país se mantiene. En Gaza, en Yan Yunis, el Estado de Israel, o mejor dicho su ejército, realizó un ataque con tanques contra un refugio palestino de la Organización de las Naciones Unidas. Como resultado, los servicios de salud de Palestina dicen que fueron asesinados 126 palestinos.
En México, Rosario Piedra Ibarra pide eliminar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sustituirla por una supuesta Defensoría del Pueblo. Cuando recibe reclamos de la oposición por no denunciar violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno de López Obrador, como por ejemplo el caso de extorsión de Claudia Sheinbaum a los trabajadores de Notimex para que les diera el dinero de sus liquidaciones para financiar su campaña. Es muy importante el comentario que hago hoy sobre las declaraciones de Rosario Piedra Ibarra, porque ella no quiere defender los derechos humanos. O sea, va más allá de cambiarle el nombre a la CNDH por una Defensoría del Pueblo. Va más allá. Tiene un profundo significado comunista esto que ella acaba de decir. El pueblo, para un comunista, no somos nosotros, los ciudadanos mexicanos. El pueblo es el dictador. ¿Sí? El dictador, el presidente es el pueblo. No nosotros, no los ciudadanos. Por eso cuando ella dice que quiere una Defensoría del Pueblo, quiere una institución dedicada a encubrir todos los crímenes, asesinatos, desapariciones forzadas ordenadas por el presidente. Eso es una Defensoría del Pueblo. No personas, no ciudadanos. Defender al dictador, que se ha erigido yo soy el pueblo. Así lo dijo. Yo ya no me pertenezco, yo soy el pueblo. Similares cosas, similares locuras, decía Hugo Rafael Chávez Frías. Y más notas del narcotráfico. En México hallaron 4 cuerpos sin vida bajo puente de la carretera Peñón-Texcoco. Juez decreta libertad para Cárdenas Palomino, colaborador de Genaro García Luna, que sigue detenido únicamente por un caso de tortura a un narcozodiaco, la banda de Israel Vallarta y de la francesa Florence Cassés, que constantemente fueron utilizados por López Obrador para atacar al periodista mexicano Carlos Loret de Mola y al expresidente Felipe Calderón. Los casos de López Obrador se están derrumbando completamente a finales de su sexenio. En México, una investigación de Aristegui Noticias exhibe cómo es que la destrucción del aeropuerto de Texcoco por capricho de López Obrador ha significado un endeudamiento para México por más de 196.8 billones de pesos, que se cargaron a los pasajeros en el TUA, la tarifa de uso aeroportuario, y que se seguirá pagando por lo menos hasta el año 2047. Las periodistas, Lisa Sánchez y Melissa Bertis, denuncian que el gobierno de López Obrador mintió en un informe en materia de migración y derechos humanos, así como militarización, presentado ante la Organización de las Naciones Unidas, que en este momento la relatoría es dirigida por el gobierno de China, Paraguay y Bulgaria. 2 de ellos son dictaduras, por cierto, China y Bulgaria. Por lo menos 15 niños han tenido que armarse para defender su comunidad de los grupos criminales de la droga que se han fortalecido durante el gobierno de López Obrador, entre los que, destaca esto, ¿no? 15 niños que ni siquiera pueden sostener bien el rifle más grande que ellos. Tiene más largo, más estatura que ellos. Esto ocurre en Joaquín Herrera, municipio de Ayahualtepa, en el estado de Guerrero, gobernado por Morena. Fue sepultada la señora Maribel N., que fue atropellada junto con otras personas fuera de un evento deportivo, esto en San Pedro, Nuevo León. Esto es todo por el momento. Más información, recuérdelo, en mis redes sociales, en el blog hectorrosalesoficial.blogspot.com. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.